Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. ¿Una derrota más en Copa o vuelta al 2015? Esa es la pregunta abierta que nos hacemos en este vídeo tras la derrota del Real Madrid ante el Athletic Club de Bilbao en la Copa del Rey. Y bueno, en primera instancia, y voy a intentar que este vídeo no sea muy largo, es cierto que yo, al menos con mis 36 años de vida, solo he visto ganar al Real Madrid 3 Copas del Rey. Al Real Madrid, lo cual deja claro que este torneo en particular no se nos ha dado excesivamente bien en los últimos tiempos. Y ya dijimos aquí en Madridismo al Día TV que la Copa este año era un torneo donde nuestra mentalidad y regularidad no ayudaba a ganarla. Nuestra regularidad en los últimos tiempos en la Copa del Rey ha sido muy escasa, pero tal y como quedaba el cuadro de semifinales, pienso que ha sido una gran oportunidad perdida para pelear otro torneo nacional tras ganar la Supercopa de España. Por otro lado, es cierto que hay ciertas sensaciones similares a la campaña 2014-2015 con Carlo Ancelotti al mando, donde el equipo se quedó finalmente hundido y sin ganar ningún título importante tras ganar, eso sí, el Mundial de Clubs. El equipo, tras enero y febrero, fue perdiendo ese brillo de la primera mitad de temporada, donde todos veíamos a un equipo que jugaba sensacional al fútbol. De hecho, para mí, ese Real Madrid de esos meses fue de lo mejor que yo he visto en mi vida ver a nivel estético jugar a un equipo. Un equipo que ganó 22 partidos consecutivos en Liga, mostrando un nivel sensacional, y cierto es que de cara a la Liga esta vez no tenemos como rival a un Barça que más tarde ganó el triplete con Luis Enrique. Eso es verdad. Con todo mi respeto, ahora el rival es el Sevilla y creo que nos va a pelear la Liga, pero no al mismo nivel. Sí es verdad que se ven signos de fatiga y de cansancio en el grupo, y una sensación de que la segunda unidad está más relegada de lo que debería. Probablemente con más plantilla, seguro, no probablemente, seguro con más plantilla Ancelotti ahora que antaño, sigue insistente en confiar en un grupo muy concreto de jugadores. Y por supuesto, también hay que decirlo, los jugadores de esa segunda unidad deben dar pasos al frente, pero luego también entiendo que deben recibir oportunidades reales y posibilidades reales de poder dar ese paso al frente. Y yo no tengo la percepción de que se les haya dado todas las oportunidades para poderlo hacer. Y ayer, pues era un día de mezclar ambas unidades. Y Ancelotti insistió en varios jugadores muy cansados, como en el caso de los brasileños, poniendo a Casemiro, Rodrigo y Vinicius de titular, y se mostró que no estaban para competir en un encuentro tan exigente como el de San Mamés. Fue rígido con el sistema y rígido en los cambios, sin encontrar solución a la no comparecencia de un 9 como Karim Benzema. Mi conclusión es que tenemos plantilla para poder tener relevos y cierta sensación de profundidad, pero al margen de la responsabilidad individual de cada jugador, el técnico tiene la obligación de exprimir y sacar el máximo jugo en cada encuentro, sacar el máximo partido a los recursos de plantilla que tiene y en todas las competiciones. Algo que Ancelotti ahora mismo, para mí, no está demostrando y tiene serios problemas para de verdad poner en valor a esta segunda unidad, equipo B, como lo queramos decir. En definitiva, ahora mismo el Real Madrid muestra síntomas de tener un problema como plantilla. Obviamente, como digo, tiene más recursos de los cuales aún puede sacar partido, porque quedan muchos meses, y Ancelotti puede rectificar, y rectificar es de sabios. Y la experiencia ahí está, pero también está para ver qué es lo que pasó en la campaña 2014-2015, en la cual vimos a un Real Madrid como este año, jugando por momentos sensacional, haciendo un fútbol brillante, pero que finalmente se quedó sin ningún título importante porque terminó realmente asfixiado. ¿Este Real Madrid será el 2014-2015? Pues bueno, lo iremos viendo. Me gustaría que dejéis vuestros comentarios al respecto de este vídeo, si pensáis que hay algún tipo de sensación de paralelismo, de parecidos, razonables, si no tiene nada que ver la historia del 2014-2015 con el curso actual, en fin. Lo dicho, dejadme vuestros comentarios aquí abajo en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.